Vamos a ir a escuchar a el capitán Rafael Harvey, quien nos va a exponer. Él lleva harto tiempo intentando poder exponer a la comisión. Ahí ya se conectó don Rafael Harvey. Miren, el objetivo de esto, para que no se malinterprete, es tener mejores instituciones. Esta comisión aprobó recientemente, hace menos de un año, una modificación a la carrera militar que hace que las partes, cuando se califican en la carrera militar, puedan acceder a las actas y al conocimiento de quién los calificó. Eso por un lado. Y en segundo lado también esta comisión, y aquí antes de otorgarle la palabra, es honor obliga, usted propuso a este parlamentario y a la Cámara de Diputados cambios legislativos para proteger a los denunciantes, más allá de su situación personal. Esos cambios se hicieron proyecto de ley, se aprobó por unanimidad en esta comisión de defensa, está a la espera de la votación de la sala. Si el gobierno le da el apoyo con la urgencia, esto podría continuar avanzando, así que nada más agradecerle por eso, pero acá estamos para poder escucharle con respeto, con altura de mira y propiciar un entendimiento por el bien de nuestras instituciones y las más de 30.000 personas que hoy día están cumpliendo funciones en medio de esta pandemia y que me imagino que al igual que muchas y muchos de quienes nos podrán estar viendo, se sienten confundidos con las informaciones contrapuestas entre las instituciones y su persona. Don Rafael, le ofrezco la palabra para que en unos 15, 20 minutos pueda poder realizarnos su exposición al respecto. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Primero, preguntar si me escucha bien, señor presidente, y lo... ¿sí? Sí, se le escucha bien. Sí, le escuchamos muy bien, don secretario. Gracias. Bueno, primero agradecer la invitación de las señoras diputadas y diputados. Agradecer en particular a todos los diputados que me recibieron y diputadas que me recibieron en audiencia previo a esto durante el transcurso de los años, desde el 2018 y 2019, a excepción de que a mí, habría gustado también haber podido conversar, como conversé con todo el resto de la comisión, con el honorable diputado Desbordes, que por distintos motivos no se pudo concretar esa audiencia. Ahora, quiero hacer presente, señor presidente y honorables diputadas y diputados, que de todo lo que expondré está basado en hechos y documentos que, por supuesto, voy a hacer llegar a la comisión. Algunos ya lo he hecho llegar. Y decir que aquí hay algo transversal. Yo creo que todo lo que, si hay algo que une a todos los que están presenciando esta comisión y al señor presidente y a todos los sectores políticos, yo creo que es lo que quieren lo mejor o queremos lo mejor para el ejército. Aquí se ha dicho en algunos medios de comunicación serios y en otras partes que yo había hecho denuncias contra la institución. Ese es el primer error. Yo no hago denuncias contra la institución. Al contrario, son a favor de la institución. Son en contra de determinados militares, o han sido en contra de determinados militares. Dicho eso, y habiendo escuchado con gran sorpresa la misiva del comandante en jefe, yo quiero descartar de plano algo que es muy relevante y que también ha tenido confusión en algunos medios y también en redes sociales, pero tal como dijo el señor presidente en la sesión pasada, las redes sociales dan para mucho. Quiero primero despejar el numeral 11 de la comunicación del comandante en jefe. Habla que durante su permanencia en la institución tuvo varias sanciones, desde falta la disciplina, que va antes de abandonar el puesto de guardia de la unidad, hasta maltrato a soldados. Eso yo, señor presidente y honorables diputadas y diputados, yo no lo puedo dejar pasar. Ahí el comandante en jefe está faltando a la verdad de manera injuriosa. No puede hacer una afirmación sin ni siquiera enviar un documento adjunto. Entonces, yo les quiero decir que en mi hoja de vida, que la revisé completa hoy día, siempre la estoy revisando, lo que aparece es el 26 de abril del 2005, en donde se me observó. Eso no es una sanción. Las sanciones son con días de arresto. Las observaciones no tienen ni siquiera puntaje. Entonces, el 26 de abril del 2005 se me observó por no ocupar un tono adecuado con un soldado. Un tono adecuado con un soldado.
Luego, el 19 de diciembre del 2018, se me intentó sancionar porque supuestamente había abandonado el puesto de guardia, pero luego de todos los recursos que uno tiene para explicar qué pasó con ese hecho, fue dejada sin efecto. Entonces me impresiona que llegue con este numeral el comandante en jefe, faltando la verdad. Me parece grave. Y la otra sanción, y la única sanción que tengo a firme y que quedó antes de las denuncias, el 2009, es por supuesto, cometí una equivocación en hacer un comentario, 2009. Las denuncias son el 2015, 6 años antes, no tiene ninguna relación con haber hecho denuncia. Bueno, el 2009, lamentablemente, cuando supe que el coronel Juan Carlos Vega había sido designado como agregado militar en Alemania, dije, bueno, ahora hay que ser ladrón para irse a Alemania. Fui realmente cuestionado por mis mandos. Se me sancionó, está bien, por supuesto que está bien, está mal el comentario, pero eso tiene una explicación. Y la explicación va en que yo también había denunciado a este coronel Vega por viáticos que él se apropiaba del personal. Enviaba en situaciones ficticias, se lo apropiaba, fue investigado por la Contraloría General del Ejército. Adivinen qué, señores diputadas y diputados. No se encontró ninguna novedad. Ninguna. Porque el contralor de esa época y de ese año de la denuncia, el 2007, en contra del coronel Vega, era el general Santich, que es uno de los procesados por malversación y por fraude al fisco por la ministra Rutherford. Él era el contralor del ejército. Por supuesto, no encontró ninguna novedad. Luego, cuando aportamos estos antecedentes a la Contraloría General de la República, hizo el informe 102 del 2010 y acreditó una malversación de ese coronel de 42 millones de pesos. No fue impedimento para que se recontratara después de este informe incluso en el ejército. Entonces, esa es la aclaración más importante. Pero, yendo a lo principal, señoras diputadas y diputados, aquí uno tiene que guiarse en la hoja de vida, ¿no? No en comentarios o en una carpeta aparte. La ley dice que la hoja de vida es quien habla por el desempeño funcionario. Y mi hoja de vida, de todos mis años de oficial, del 2000 al 2015, dice una sola cosa, siempre en lista 1, a excepción del 2009, lista 2 normal. Ese es un hecho innegable y un hecho fáctico. Luego, también, hablando de la minuta del comandante en jefe, poder hacer una observación. En el numeral 4, el señor comandante en jefe habla de que el proceso de evaluación del recurrente se ha ceñido al régimen jurídico aplicable a las calificaciones. Bueno, ese fue el numeral 11 de la sentencia por la cual yo trataba de impugnar el retiro. Pero con su permiso, señor diputado, si usted me autoriza, esta sentencia tiene 22 considerando, 22. Y al ministro se le informó solo del considerando 11, que es el que cita el comandante en jefe en el numeral 4. Con la autorización, señor presidente, si usted me autoriza solo a leer breves líneas del 22º considerando, que es el último, el resolutivo. Dice que negar la información acerca de quienes integraron la referida Junta de Apelaciones constituye una omisión ilegal, pues no queda comprendida en el secreto que prevé la reglamentación militar en relación a las sesiones y actas de dicho órgano, y arbitraria, desde que carece de razonabilidad e importa una vulneración al derecho de la igualdad ante la ley garantizado en el número 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, toda vez que dada su condición de denunciante de eventuales actos de corrupción en contra de sus superiores jerárquicos que han dado origen a investigaciones administrativas, una de ellas vigente, las normas que rigen el proceso de calificación pierden eficacia a su respecto, al desconocer la identidad de los miembros de su jefatura que, como integrantes de la Junta de Apelaciones, fueron designados para controlar la idoneidad y pertinencia de los criterios empleados en su evaluación, no garantizándose, por tanto, la imparcialidad y objetividad de ese órgano. Y concluye con que se acoge el recurso de protección deducido por el capitán de ejército Rafael Harvey, solo en cuanto la autoridad de dicha institución deberá proporcionar la información relativa. Bueno, ese considerando 22 resolutivo,
Eso es lo que dice. Uno puede sacar una estadística de cuántos recursos de protección se acogen. Los abogados saben cuántos se acogen. Son ínfimos. Aquí está acogido parcialmente. Y aquí, cuando se entregan los nombres, de partida siempre se negaron los nombres, y esa fue una de las alegaciones. Bueno, ¿cómo voy a saber quién me está evaluando? ¿Cómo puedo saber quién me está evaluando? ¿Cómo puedo plantear inhabilidades? Aún así, planteé la inhabilidad del actual comandante en jefe, por diversos motivos que también los voy a aportar, porque también era uno de los denunciados en causas vigentes. Entonces, el ministro de Defensa todavía no resuelve esa inhabilidad, pero ya resolvió el retiro. Entonces, esa es una de las cosas más relevantes que yo quería compartir con la comisión. Luego, dice que, ahora, yo le quiero explicar a la comisión por qué la lista 4. Yo hice una denuncia, insisto, el 10 de julio del 2015. Desde ahí se debió proteger, como dice la ley 20.205, que ha sido toda una batalla para lograr que esta ley pueda ser ley, para también la Fuerza Armada y de Orden. Y desde ese minuto yo pedí expresamente, mire, aquí están los antecedentes de la estafa y el cobro a los soldados, que fue verídico, en eso coincidimos con el comandante en jefe. Pero aquí están los antecedentes. Ante eso, pedí expresamente que no se me calificara, no se me sancionara o cambiara de puesto de lugar o lugar de trabajo, ni se me desvinculara, mientras dure la investigación. Y por supuesto, la protección de esa ley ni siquiera es a todo evento, porque la ley 20.205 también implica que quien no puede acreditar los hechos le significa la destitución. Y ahí, en ese sentido, no hay discusión. O sea, mi calidad de denunciante del 2015 a la fecha está vigente y nunca hubo un cuestionamiento, porque siempre me informé bien, tomé todos los antecedentes, traté de representarlos primero, por supuesto, al mando, y luego de no ser escuchados, bueno, se plantean de otra forma o en tono de denuncia. En eso, señores diputados, sobre lo que dice que la lista 4, es por dos cosas. Primero, el 2015, después de la denuncia, se me califica en complemento. Complemento significa salir de la línea, no poder ascender, me tocaba ascender en diciembre del 2015, no poder postular a la Academia de Guerra, significa coartar la carrera militar. Ninguno de los argumentos que acaba de expresar el comandante en jefe en su escrito fue acompañado al recurso de protección que tuve que interponer en contra de la situación de complemento. Y lo más relevante del complemento es que ese acto de haber pasado a complemento lo dejó sin efecto la Corte Suprema y declaró un acto ilegal y arbitrario porque no se cumplió el DFL1 y la Ley Orgánica Constitucional para las Fuerzas Armadas, el orden de prelación. Dice expresamente, para llenar la vacante de complemento se deberán incluir a los oficiales en lista 3, lista 2, si no se llena la vacante en lista 1. Tan arbitrario e ilegal fue que la Corte descubrió que había 89 capitanes en lista 2 y 3 que no habían pasado complemento. Pero sí, ¿quién habla? Bueno, y aquí está la pregunta que yo dejo abierta a los honorables diputados y diputadas. ¿Qué lleva a la Junta de Generales? ¿Qué es lo que los lleva a no cumplir la ley? Entonces el comandante en jefe habla de la disciplina. Y en el último párrafo hace una extensión sobre la disciplina, que hay que cumplir las leyes. Bueno, él participó en esa junta del 2015 y no cumplió la ley. Y yo tengo las actas de esa junta. Y no hay nada expresado por el comandante en jefe en contra de no cumplir la ley. Luego, el 2016, ni siquiera resolvía la Corte Suprema que haga sin efecto el complemento. El 2016 me pasan a retiro. A retiro. Luego se materializan el retiro, o sea, sin cumplir la ley, porque quien firma los decretos de retiro son los presidentes. Eso está en la Constitución, una potestad exclusiva. Y el 2016, sin que firmara la presidenta y el ministro Gómez, me pasaron a retiro efectivo. Me tuvieron que llamar en marzo del 2017, venga a trabajar porque la presidenta no ha firmado. Pero con corte de sueldo, con despacho, con todo. Todo lo que significa materializar un retiro con usurpación de funciones presidenciales. Ningún responsable hasta ahora. Entonces, luego el 2017, lo mismo, a retiro. 2018, lo mismo. ¿Qué pasó en el intertanto? Y quiero ver cómo llegamos a la lista 4.
para analizar el retiro que el señor diputado ha dicho. Bueno, empecé a pedir el conducto regular y audiencia ante el comandante en jefe de la época, el general Oviedo. Desde abril 2015 a julio 2016, casi un año, 14 solicitudes escritas, todas denegadas, para expresar este tipo de situaciones, no, nada, para buscar una solución institucional, no, a complemento. Bueno, en eso, entre medio de eso, en mayo del 2016, intenté ir a hablar al Ministerio de Defensa, ya que había pedido 14 solicitudes de audiencia ante el comandante en jefe sin resultado. Luego pedí en 3 días, como dice el reglamento, 3 veces poder ir a hablar con el ministro de Defensa. No se me respondió, bueno, derecho adquirido según el reglamento de disciplina, artículo 4. Voy a hablar con el ministro de Defensa, me presento ante el jefe de gabinete, le digo, mire, vengo a denunciar un hecho de corrupción que el comandante en jefe no quiere escuchar. Y me dice, bueno, voy a ver si el ministro lo puede recibir. Ese hecho terminó en una sanción de menos 1 punto por intentar hablar con el ministro de Defensa. Luego se interesó el programa TVN Informe Especial en esta situación tan impresentable de estar en complemento y estar siendo paralelamente condenado a 10 años de cárcel efectiva por sedición. En los 209 años de historia no se había condenado a alguien por sedición del ejército. Y se interesaron, hicimos un reportaje con autorización del ejército. Estuvimos 4 militares en servicio activo hablando, pero no le gustó lo que dije de este coronel Vega y del coronel Masallera, que eran dos hechos lo que yo estaba planteando, sino que yo estaba hablando de 2 informes de la Contraloría. Un coronel con 42 millones malversados y el coronel Masallera con 38 millones malversados. Entonces estaba hablando sobre eso, no le gustó a mi jefe de la época y me puso una sanción de tal entidad que solo esa sanción de informe especial por menos 5 puntos significa el retiro. Así de simple. Entonces, en esa sanción se indica que se hiere la honra de ambos coroneles. Yo he insistido en que las honras se las hirieron ellos mismos. Uno sigue activo, el coronel Masallera, sin ninguna responsabilidad por esa malversación de 38 millones, y el coronel Vega estuvo muchos años recontratado con el otro informe. Entonces, en eso, señor presidente, lo principal es que por esa sanción, solo esa entidad, bueno, quedó en condición de retiro. Efectivamente hubo un recurso de protección para intentar ir en contra de esa sanción de informe especial, de su sola entidad significa el retiro. Bueno, el recurso de protección, como dice el comandante en jefe en el numeral 5 de su comunicación, dice que estableciéndose en la causa de rol 18850 que tales medidas disciplinarias se ajustaron a derecho. Eso no es ajustado a la realidad. Lo que dice la sentencia, en el considerando 6, dice que resulta excesivo pretender que los temas propuestos sean propios del recurso de protección. No es la vía idónea. Los que son abogados, bueno, y todos los legisladores y legisladoras saben que al no ser la vía idónea, se puede plantear también por la vía administrativa, y así lo hice. Y está pendiente todavía de resolución. El 23 de junio del 2019 planteé una invalidación administrativa ante eso. Pero más importante que eso, señor presidente y honorables diputadas y diputados, es que yo debí ser protegido el 2015. No estaríamos conversando acá. No estaría exponiendo ante esta honorable comisión. Si el 2015 me hubiesen dicho, mire, usted hizo una denuncia, conformo. No lo vamos a calificar. No lo vamos a cambiar de puesto, ni a desvincular hasta que termine la investigación. Pero si no lo puede comprobar, se va de baja por denuncia calumniosa. Eso no pasó. Hubiese pasado eso, no estaríamos hablando, señores diputados y diputadas. No estaríamos hablando. Ustedes estarían en otros menesteres. Entonces, lo principal es la protección al denunciante. Eso es lo principal, porque paraliza todo efecto, si es que, bueno, y también el efecto de llamarlo a retiro, si es que no puede acreditar la denuncia. Lo otro, y es que sí estamos de acuerdo con la comunicación del comandante en jefe, es que durante todo el proceso del recurso de protección del año 2018 ha sido un hecho indubitado la calidad de denunciante. Un hecho indubitado. Eso no se ha puesto en duda, ¿no? El comandante en jefe no ha dicho, mire, usted no es denunciante, usted no hizo estas denuncias, o usted no tiene calidad vigente, no. Eso es un hecho indubitado. Y eso es lo más relevante.
¿Y cuáles son los hechos indubitados? La denuncia que les acabo de nombrar, el 10 de julio de 2015, quedó constancia en mi hoja de vida. Presenta denuncia por ilícito y reclamo por cobro a los soldados. Está en una nota en la hoja de vida del 10 de julio de 2015. A la fecha yo no he tomado conocimiento de que haya finalizado de la misma forma en mi hoja de vida como se inició el 10 de julio de 2015. Y ya estoy en retiro. 2. Aparte de esto, yo presenté antecedentes el 2015 ante la fiscal Jimena Chong, de la Fiscalía de Alta Complejidad. Antecedentes que todavía se están investigando. A la fecha. No ha habido resolución. Tampoco me han puesto una acción judicial por injuria y calumnia, en ningún caso. Antecedentes, vigentes. Luego, también informé sobre a la Junta de Generales irregularidades del régimen total del año 2015 por escrito. No fueron atendidas. Entonces también el comandante en jefe dice, todas son atendidas. Bueno, no fueron atendidas. Tuvo que ir la Contraloría y ahí hizo el informe de los 38 millones malversados. También entregué un reclamo como el comandante en jefe del ejército anterior, el general Oviedo. No me quiso recibir en 14 solicitudes de audiencia. Y eso no querer recibirme lo tomó mi línea de mando como una autorización tácita a hacer algunas persecuciones. Bueno, el 20 de junio del 2016 dirigí al Ministerio de Defensa un reclamo contra el general Oviedo. No solo por no recibirme la audiencia, sino por amparar algunos hechos de corrupción que los especifico ahí también. Lo que me respondió el Ministerio de Defensa hace muy poco, 2 meses atrás, el Ministerio de Defensa actual, es que ese reclamo se extravió. Se extravió, no existe, no está, no hay resolución. Luego, como se cometió, tal como le dije a esta honorable comisión, como se cometió un acto ilegal y arbitrario, el 2016, determinado por la excelentísima Corte Suprema. Es decir, todos los generales cometieron un acto ilegal y arbitrario. Entregué un documento al ministro de Defensa el 8 de febrero de 2018 en contra de determinados oficiales que sí estaban identificados que ellos fueron los que iniciaron el complemento, el acto ilegal y arbitrario, pidiéndole al ministro que hiciera un gesto y que tomara medidas porque tenía que haber un responsable por eso. Pues estamos hablando de la disciplina. La primera indisciplina es no cumplir con la ley que prohibía pasar a complemento. Esa es la primera indisciplina. Insisto, en la cual participó el actual comandante en jefe. Bueno, todavía no hay respuesta de mi reclamo del 8 de febrero de 2018, pidiendo sanciones para quienes actuaron de manera ilegal y arbitraria. No existe respuesta. Luego, en la denuncia que hice el 28 de julio de 2018, personalmente al comandante en jefe actual, en donde doy cuenta de un reclamo contra un general. Aquí podremos convenir con los señores diputados y diputadas que es gravísimo. Hizo un reclamo contra el general Marx, el comandante personal en el servicio activo, por ser parte de una red de protección a la corrupción, porque entregué antecedentes de 4 casos de militares que fueron ascendidos estando procesados por fraude al fisco. Procesados por fraude al fisco. E incluso 2 de ellos estaban en prisión preventiva y nadie sabía. No supieron, no. Señoras diputadas y diputados, eso es sistemático. Ahí hay un problema de base. No es que no se sepa, no. Y estos son los casos que yo he podido acreditar para justamente no caer en denuncia calumniosa. Es lo que yo he podido acreditar. Entonces, son hechos indubitados y no hay ningún responsable a la fecha. Ayer me llegó un documento del Consejo de la Transparencia que el Ejército está negando desde más de un año los antecedentes de qué pasó con estos ascendidos que defraudan al fisco, por supuesto, recibiendo mayor sueldo, ascendieron estando presos, etc. Pero ahí yo me aventuro a expresar que hay algo más que errores, ¿no? Hay algo mucho más complejo. Luego, pedí también que se dejara constancia en mi hoja de vida de la denuncia de la Red de Protección a la Corrupción, que me la timbraron 28 de junio. Nada. ¿No? Me negaron por escrito, insisto, de lo que cualquier honorable diputada o diputado me quiera luego pedir, de todo lo que estoy argumentando y exponiendo, está todo documentado, todo. Jamás podría venir a exponer a esta honorable comisión sin tener todo acreditado ni con supuesto. En eso, también debo decir a esta comisión que tengo calidad vigente también.
de denunciantes en la causa fraude al ejército, coloquialmente conocida por la ciudadanía como Milico Gate, y no puedo dar más detalles, porque son gravísimos, pero no puedo dar más detalles porque son investigaciones en curso. Pero luego de haber intentado agotar incluso la vía administrativa, terminé, bueno, aportando estos antecedentes a la ministra Romy Rader. Sobre otras cosas también, señor presidente. Dice una carta del secretario general enviada a unos medios de que no hubo persecución alguna con el señor Harvey. Ninguna. Yo no voy a evaluar si hubo persecución o no, pero sí quiero exponer muy breves hechos para que puedan formarse una idea las señoras diputadas y señores diputados. Hasta antes de la denuncia, como les dije, 2010 en adelante, siempre lista 1 muy bueno. Estuve, insisto, en Haití, en Bosnia, en distintas misiones de paz. Luego de la denuncia, solo luego de la denuncia, fui pasado a complemento el 2015 en lista 1, como les dije, habiendo 89 capitanes en lista 2 y 3. Luego fui el 2016, el único pasado en lista 2 a retiro. El único, no había más, habían 140 capitanes en lista 2. El elegido, Harvey. He sido el único condenado por sedición en la historia de nuestro ejército. 209 años, el único a sedición, en una pena mayor a la del mayor Cereceda, que tiene a su haber un cuasi delito de homicidio de 44 hombres. En mi causa no hay muertos, no hay heridos, no hay nadie alegando en mi contra. No hay nada. Hay un fiscal que cree que hubo desorden. Finalmente, bueno, fui absuelto en junio de 2019 y sigo, y aquí algo relevante, señor diputado, o señores diputadas y diputados, sigo siendo tratado como culpable, ¿no? Sigo con la anotación prontuarial porque el comandante en jefe no encontró nada mejor que apelar para ante la Corte Suprema a un recurso de casación para que se me condene. Y dentro de los 5 jueces que me absolvieron de la Corte Marcial, al mes de haberme absuelto, el coronel del ejército, el coronel Luzman, pasó a retiro. No sé en qué circunstancias, pero pasó a retiro. Y luego, dentro de donde se indica que no hay ninguna persecución, estando absuelto incluso no se me permite ascender. En 2016, insisto, pasado a retiro el único de los 141 capitanes, el único espiado por la inteligencia militar. Aquí hay algo relevante. Y también es sintomático, porque no es coincidencia que en las noticias, en 2 portadas de la Biobío y La Tercera, el 10 de agosto del año pasado, los únicos espiados éramos los denunciantes. O sea, había una cosa en común en los 4 militares y don Mauricio Weibel, el periodista, que habíamos intentado, quizás con distintas intenciones, no sé, pero teníamos en común de que habíamos denunciado algún hecho de corrupción. Lo único que había en común. Pero los espiados no son los denunciados. Eso es lo más complejo. Otra cosa, y un dato técnico. Nunca, hasta el 2015, en mi carrera militar, había sido sometido a una investigación sumaria administrativa, en 18 años en el ejército. Hasta el 2015. Luego de la denuncia, fui sometido a 5 investigaciones sumarias en el tiempo, por distintos motivos. Si hubiera habido protección, no estaríamos hablando ahora. Nunca, en los 18 años de carrera militar, hasta el 2015, había sido sometido a un proceso judicial. Jamás. Luego de la denuncia, 5 causas en la justicia militar, de las cuales llevo absuelto 1, sobreseído en 3, y la menor, una pendiente. Bueno, y la justicia militar, en esas causas me ha incautado el celular, registrado completo por la inteligencia, no por la PDI, no encontraron nada. Se ha oficiado a Google también para meterse en mis correos, no han encontrado nada. Entonces, pero el señor Guileffer dice que no obedece a una persecución. Bueno, hay otra cosa, señor presidente, que quiero comentar. Se trata de, yo aquí no voy a hacer juicio de valor, pero sí quiero comentar sobre 32 solicitudes de audiencia que he presentado ante el ministro de Defensa entre octubre de 2018 y agosto de 2019. Recién en agosto me recibió, pero por un tema específico del espionaje telefónico. Y le quiero decir que
Voy a leer muy breve el tenor, porque las 32 audiencias son el mismo tenor, señor presidente. El 22 de octubre, por ejemplo, del 2018, el texto donde quedó registrado en la ley del lobby. Señor ministro, se solicita audiencia dado que existe prueba documental de que el actual comandante en jefe, general Ricardo Martínez, es parte activa de hechos de corrupción graves, los cuales, estando en conocimiento, incluso no ha ejercido acción alguna. Con lo anterior, el general Martínez no hace más que estar exponiendo el prestigio del actual gobierno. Otra, el 18 de octubre de 2018. Señor ministro, necesito entregar información documental que dice relación con la malversación de 21 millones de pesos por parte de generales de división del Ejército de Chile. Luego, el 28 de diciembre de 2018. Señor ministro, necesito audiencia ante usted para representar, informar y entregar ante usted, como ministro de Defensa Nacional, antecedentes documentales que involucran al actual comandante en jefe del Ejército, el general de Ejército, don Ricardo Martínez, en seguimientos clandestinos a personas, mediante personal de su directa dependencia, en completa coordinación con el Regimiento de Inteligencia número 1 Soberanía. Luego, el 21 de febrero de 2019, para terminar, señor ministro, necesito audiencia ante usted para informar personalmente, de manera fundada, y entregar la documentación pertinente en su calidad de ministro de Defensa Nacional, documentos y archivos digitales que dan cuenta fehaciente e indubitada de interceptación y luego transcripción de llamadas telefónicas celulares, ordenadas por el comandante en jefe, don Ricardo Martínez, y materializadas por la Dirección de Inteligencia desde el año 2015 a la fecha de esta solicitud. Y luego, señor ministro, también necesito entregar antecedentes documentales autenticados de una red de protección a la corrupción que existe actualmente en nuestro ejército, de la cual está en pleno conocimiento el comandante en jefe y no ha informado al ministro de Defensa, previo a que esto sea informado por el suscrito a la comisión. Y ahí vino una invitación frustrada el 20 de noviembre de 2018 que no se pudo materializar. Pero ese es el tenor, señor presidente, de las 32 solicitudes de audiencia, todas denegadas, todas. Y aquí yo hago una pregunta también abierta a la comisión y que da cuenta de lo que estamos viendo. Y insisto, todos queremos lo mejor para el ejército. Es un común denominador de todos los que estamos acá. Y yo hago la pregunta de, ¿ante quién se denuncia hechos de corrupción que uno tenga conocimiento que involucren a un comandante en jefe, a quien sea? Y no estamos hablando de otro planeta, de circunstancias que nunca van a pasar. Es cosa de ver agosto del año pasado, 2 comandantes en jefe de manera simultánea, privado de libertad. 4.500 millones y 3.500 a su haber. Entonces, yo quiero hacer el ejercicio para que quizás después se pueda evaluar por los honorables diputadas y diputados, legislar al respecto. Les quiero hacer el ejercicio. Tengo antecedentes, y esto es lo que yo viví, tengo antecedentes de hechos de corrupción que involucran al comandante en jefe actual. Voy a ir a entregarlos al fiscal Abbott, a la Fiscalía, al Ministerio Público. Artículo 3º, inciso 2 del Código de Justicia Militar, lo saben mejor que yo, se va a declarar incompetente, va a remitir los antecedentes al juzgado militar. Voy al juzgado militar, entrego los antecedentes de corrupción del comandante en jefe, se lo entrego a un subordinado directo de él. Va a archivar los antecedentes. Ha pasado, me ha pasado, por eso le estoy diciendo de experiencia personal, no es una especulación. Luego voy a la Contraloría General de la República, al señor Contralor Bermúdez. Le entrego antecedentes de corrupción del comandante en jefe actual. Dice, mire, voy a enviar todos los antecedentes del comandante en jefe a él mismo, para que con mucha autocrítica haga una investigación en contra de él y se proponga una sanción. Eso, señores diputados, no estoy hablando de manera irrisoria, estoy hablando de hechos. Luego, intento presentar estos documentos ante el fiscal general militar, un coronel que depende del auditor general del ejército, que a su vez depende del comandante en jefe. Imposible. Y la Cámara de Diputados, no, esto no es una crítica, es un hecho, aunque tengan la voluntad de invitar a un oficial en servicio activo que quiera plantear para la fiscalización antecedentes de un comandante en jefe que lo involucra en corrupción, no puede, hasta estar en retiro, como lo estamos haciendo hoy día. Entonces, esos son los hechos más graves. Y para terminar, señor presidente, tengo acá
solicitudes de información reciente. Por ejemplo, el 2019, hace poco llegó una comunicación estoy hablando de ayer, del Consejo de la Transparencia, en donde luego de preguntar cuáles son las medidas que el actual comandante en jefe tiene dispuestas para proteger a algún eventual denunciante de hecho de corrupción, y negarse, por supuesto, el comandante en jefe a entregar esta información durante un año, el Consejo de la Transparencia le ordenó entregarla. Previo a eso, el 13 de noviembre de 2018, en la solicitud número 3272, pregunté por la copia de las medidas de protección que otorga el actual comandante en jefe, para los que cumplen con el deber de denuncia para no tener represalias. Me enviaron un certificado de búsqueda donde acreditan que no existe. No hay medida de protección. No existe. Luego, el 13 de octubre del 2018, bajo la solicitud 3273, pedí cantidad e identidad de militares que hayan denunciado corrupción del 2015 a la fecha, indicando si están en servicio activo o en retiro. Aquí sí se van a impresionar, igual como lo hice yo. Me llega un certificado de búsqueda de la comandancia en jefe que no existe, no hay. No se puede encontrar los pedidos, no hay ningún denunciante de corrupción del 2015 a la fecha. Eso, más encima, es un delito, señoras diputadas y diputados, porque es falsedad. Falsedad. Y no es la primera vez. Aquí hay que recordar que el 20 de noviembre del 2018 se filtró un audio del comandante en jefe actual, y que se me culpó a mí, y hace muy poco, hace un mes atrás, luego de 400 hojas de investigación, requisado el celular, investigado por Google, se determinó mi sobreseguimiento. Pero el comandante en jefe fue a la Cámara de Diputados el 25 de noviembre a la comisión investigadora o a la comisión de defensa y les dijo, sabemos quién fue un oficial y lo vamos a denunciar. El único denunciado fui yo. ¿Y denunciado con qué pruebas? Al igual que el documento que acaba de enviar el comandante en jefe, sin pruebas. Entonces, y les quiero recordar lo último, señor diputado. En esa alocución que se filtró el audio del comandante en jefe, el comandante en jefe dijo, nosotros estamos siendo investigados por la ministra Rutherford, nadie más, y eso que la Armada y la Fuerza Aérea hacen lo mismo que nosotros. También fue incurioso, y tuvo que pedir disculpas a las dos instituciones, y hablar con la ministra Rutherford, no sé si se acuerdan, y hablar con la ministra Rutherford y decirle, mire, no tengo ningún antecedente, la verdad, ninguno. Pero hace afirmaciones de ese tipo, un comandante en jefe. Y luego dice también, y me reuní con el Contralor para decirle que no nos hiciera juicios de cuenta. No sé qué habrá pasado después que hizo juicios de cuenta. Y el Contralor salió de inmediato a desmentir en un comunicado público. Nunca me he reunido con este señor a hablar eso. Mentira. Entonces, por favor, yo les pido, señores diputados, que le den el real mérito a lo que está informando el comandante en jefe. Luego, sobre solicitudes de transparencia al Ministerio de Defensa. Luego de un largo trayecto ante el Consejo de la Transparencia me llega una información, ahora el 22 de mayo del 2020, donde yo pregunto al Ministerio de Defensa cuáles son las medidas de protección que este Ministerio de Defensa otorga a algún denunciante de corrupción que denuncia un superior primero, en otro caso que denuncia al comandante en jefe, y cuál es la medida de protección justamente que el Ministro de Defensa otorga para un denunciante de corrupción en contra del comandante en jefe, como es mi caso. ¿Y cómo se conjuga que el mismo comandante en jefe proponga el retiro? Bueno, me llegó un oneroso certificado de búsqueda que dice el Ministerio de Defensa no tiene medidas de protección. No tiene. Entonces, está bien, el ministro habla de la tolerancia cero, pero no puede haber tolerancia cero si no sabemos qué hay, porque denunciantes no van a ver. Y lo que hizo el ministro, quizás con poco antecedente, no sé, pero lo que hizo el ministro confirmar mi retiro fue poner una lápida a cualquier futuro denunciante. Y también poner una lápida a lo que hizo el gobierno anterior. Y aquí hay que tener una visión de Estado, no se trata de colores políticos. Yo no estoy hablando desde una tribuna política, estoy hablando desde la idea de poder volver, si es que alguien puede hacer algo, la justicia o la Cámara de Diputados, pero había una visión de Estado del gobierno anterior en una resolución histórica. El mismo Ministerio de Defensa actual me contestó que en la historia del Ministerio, la única vez que se ha dejado sin efecto un retiro de un oficial o no se ha procedido con la propuesta
de retiro de un oficial fue el ministro Gómez el 29 de noviembre de 2017 por resolución con la anuencia de la Presidenta de la República. Nunca antes se había hecho algo así. Un hecho histórico que también está quedando borrado. En síntesis, honorables diputadas y diputados, si se me hubiese otorgado, aplicado la protección, no solo la protección, sino también la consecuencia de haber informado algo que fuera falso, pero si me hubiese otorgado la protección en el 2015, ustedes estarían hablando de otra cosa, yo sería mayor, ya habría egresado a la Academia de Guerra y no habría habido tanto sufrimiento en tantas personas. Señor presidente, eso es lo que puedo aportar por ahora. Muchas gracias, don Rafael Harvey. Creo que el relato que ha planteado deja muchas interrogantes, pero también creo que nos obliga a tomar ciertas decisiones y remitir la información. Hay hechos que usted ha relatado que evidentemente son constitutivos de delito. En consecuencia, ofrezco la palabra a la comisión para poder desarrollar los planteamientos. El señor secretario le vamos a pedir que actúe como ministro de fe ante los cuestionamientos a este presidente en torno al uso de la palabra, para que pueda ir contando quiénes son los que uno a uno van pidiendo la palabra y la van usando. Señor secretario, me anota a mí, por favor, en el orden que quede. Y ahora, ¿quién tendría la palabra? Presidente, la tiene el diputado Luis Pardo, y usted tiene que hacer uso de la opción de levantar la mano que está al final del listado de los participantes, para que quede ingresado. Perfecto. Diputado Pardo tiene... Muy bien. Diputado Luis Pardo, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, quiero partir señalando que en esta misma comisión hemos aprobado ya un proyecto de ley que establece un mecanismo de denuncias con plena protección de los denunciantes para los hechos de corrupción, y también en el proyecto que modifica el Código de Justicia Militar hemos tenido acuerdo transversal en orden a dejar los delitos que tienen que ver con malversación de fondos públicos en las Fuerzas Armadas sometidos a la jurisdicción de la justicia civil. De manera que muchas de las cosas que ha señalado el señor Harvey están en vías de solución, y reitero, el voto transversal de quienes integramos esta comisión, porque efectivamente a todos nos interesa combatir la corrupción en todos los ámbitos y particularmente en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, también tenemos que, y en ese sentido, los hechos como el que está relatando el señor Harvey nos ayudan también a tomar prevenciones, porque también tenemos que, de alguna manera, proteger que las medidas de protección de, por ejemplo, un denunciante no se traduzcan en mecanismos para afectar la continuidad o la normalidad de las instituciones armadas. Podría ocurrir que alguien se convierta en una especie de denunciante continuo y no pueda ser nunca llamado a retiro porque siempre tiene una denuncia activa. Entonces también es importante sacar experiencia de este tipo de hechos para aplicarlos en los proyectos de ley que estamos debatiendo. A raíz de que el señor Harvey en distintas intervenciones públicas ha señalado que antes del 2015 tenía una conducta militar intachable, yo me permití hacer algunas averiguaciones y escuchando lo que ha desmentido incluso lo que señala el oficio del comandante en jefe, que habla de sanciones por haber maltratado a soldados conscriptos. Yo he conocido también por el abandono de un puesto de guardia y otras situaciones de violencia o de maltrato a civiles, a un suboficial, en fin, en otras unidades. Yo, para no entrar en detalles, le quiero pedir derechamente al señor Harvey si él estaría de acuerdo en que esta comisión solicite que el Ejército remita su hoja de servicio y que él no se oponga, porque de acuerdo a la ley de protección de datos él podría oponerse a esa gestión, y de esa manera despejar, por una parte, lo que él plantea, la grave acusación que ha hecho de que el comandante en jefe falta la verdad, y que quienes hemos indagado y tenemos también una versión distinta podamos quedar tranquilos respecto de cuál es la realidad, respecto de la conducta del señor Harvey anterior al año 2015. Entonces,
mi primera pregunta para el señor Harvey es si él se puede comprometer ante esta comisión a autorizar que nosotros requiramos su hoja de servicio para, en el marco obviamente del análisis de la comisión, tener acceso a la misma y despejar este punto que me parece muy importante, porque es distinto efectivamente ser perseguido a causa de una denuncia, habiendo tenido una conducta anterior intachable, a haber tenido conductas militarmente reprobables y que no se sustenta, por lo tanto, ese argumento. Luego, yo no quiero entrar en las disquisiciones jurídicas, he advertido en el relato que él hace muchas cosas que me parecen inconsistentes, pero quisiera preguntarle por qué algunos fallos de la Corte Suprema le parecen correctos, ¿no es cierto?, como aquel que determinó que no procedía a su paso a complemento por una razón administrativa, y el fallo de la Corte que establece fehacientemente que él no es sujeto de protección puesto que no tiene ninguna denuncia activa de acuerdo a lo que analizó y dictaminó la Corte Suprema, y el que establece además que el procedimiento sancionatorio por el cual fue dado de baja se ajusta a derecho. ¿Por qué algunos fallos de la Corte Suprema sí valen y otros no? ¿Y hasta qué punto entonces puede prolongarse esta situación de recursos tras recursos, alargando lo que es una decisión que, reitero, a juicio de la Corte Suprema, que es el órgano que en este caso ha controlado la legalidad, ¿no es cierto?, de este procedimiento, se ajusta a derecho? Tengo más preguntas, pero quisiera dar una primera ronda y posteriormente voy a formular otras preguntas. Me digo con esas dos por ahora, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Pardo. Don Juan Pablo, señor secretario. La palabra. Don Juan Pablo, ¿sí? Me toca. Presidente, usted solicitó la palabra. Ya, muchas gracias. Bien, yo creo que sea el señor Harvey, sea cualquier persona que exponga o que relate hechos constitutivos de delito, nosotros estamos en la obligación de remitir estos antecedentes a la justicia. Entonces, yo creo que es muy importante eso dejarlo claro y manifestarlo acá. El acta de la sesión, el video de la sesión y también toda documentación que el capitán quiera acompañar, nosotros, o por lo menos yo me siento en la obligación de remitir estos antecedentes a la justicia para que la justicia investigue y decida. Lo que relata el capitán creo que a nosotros le pone rostro a dos aspectos, como dijo el diputado Pardo, que hemos estado trabajando. Y qué bien, porque eso es para futuro. Establecer un deber militar, el denunciar, proteger a los denunciantes, y si la denuncia era falsa, bueno, es una falta grave al deber militar también. Entonces, yo creo que eso está. Ahora, ojalá avanzara, y para eso necesitamos pedirle al gobierno que lo apoye con su urgencia, y así podríamos estar más tranquilos. Lo mismo para justicia militar. Estamos de acuerdo en esta comisión, distintos sectores políticos, en acabar con la justicia militar para delitos comunes. Yo creo que es también para futuro. Pero la situación del capitán creo que también reviste de cierta urgencia. Y mi pregunta son dos. La primera, yo tenía entendido, capitán, que usted estuvo en prisión a raíz de esto. Pero le quería pedir si se puede referir y explicar a qué, en qué quedó, si es que usted, en caso de que haya sido injusta esa prisión, considerarla injusta, demandó al Estado después o en qué situación está eso en particular. Y lo segundo es, ¿qué sigue ahora? Porque yo quisiera preguntarle al ministro Ospina por qué él se decidió autorizar esto que no se decidió autorizar el ministro Gómez, y sí se decidió autorizar el ministro Ospina en medio de la pandemia, en este momento, y no antes. Entonces, algo tiene que haber ocurrido. Yo quisiera preguntarle al ministro, ¿qué es lo que pasó? Lamentablemente el ministro no quiso referirse y nos pidió que le preguntáramos al comandante en jefe. Pero le pregunto a usted, don Rafael, ¿qué es lo que viene ahora? ¿En qué etapa está? Porque si quienes nos preocupa la situación, quisiéramos poder reevaluar la situación en que las autoridades de la materia puedan analizar antecedentes, probablemente no tenían todos los antecedentes. ¿Tenía el ministro Ospina todos los antecedentes al momento de tomar la decisión? Son algunas de las preguntas que todavía no tenemos respuestas y pasa el tiempo. Esos son mis dos planteamientos, don Rafael.
Y le pediría ayuda al señor secretario también para que me permita, si podemos otorgar la palabra a uno o dos más, y luego para que pueda responder, y luego seguimos con la conversación, señor secretario, si usted me puede funcionar como ministro de fe en torno al uso de las palabras. Presidente, está solicitando la palabra por orden el diputado Mario Desbordes. Muchas gracias. Diputado Mario Desbordes. Las sentencias no se interpretan buscando los considerandos que a uno le pueden favorecer como querellante o querellado. Las sentencias se interpretan en la parte resolutiva. Aún el voto de minoría no es un argumento para rebatir la parte resolutiva de una sentencia adoptada por nuestros tribunales, y en este caso menos por la Corte Suprema, que es el máximo tribunal. El presidente de la comisión pregunta qué pasó, que el ministro de Justicia toma esta decisión, pero el ministro de Defensa toma esta decisión que no quiso tomar en su minuto el ministro Gómez. Escuché con claridad y el ministerio nos ha explicado que después de señalar que no iba a resolver mientras no se zanjaran por la Corte Suprema mediante sentencia, no dictámenes, los alegatos que estaba haciendo en ella vía recurso el capitán señor Harvey, él no iba a resolver. Una vez fallados los recursos, el ministro de Defensa iba a proceder en consecuencia. Si el recurso favorecía al capitán Harvey, obviamente no se cursaba la baja. Si la Corte Suprema de Justicia daba la razón al ejército, había que cursar la baja. Escuché al capitán Harvey con atención y él ha señalado que en uno de los recursos, un considerando acogería, ¿cierto?, una de sus peticiones en cuanto a que se le informe quiénes conformaron la junta calificadora. Y en otro, que se consideraría ilegal su paso a complemento. Pero no lo he escuchado, y ahí quiero preguntarle, rebatir el hecho de que la Corte Suprema de Justicia ha considerado legal y por lo tanto procede la baja cursada por calificación en lista 4 por parte del Ejército de Chile. Luego nos ha enunciado una serie de hechos, y yo quiero rebatirle al presidente de la comisión. No ha hecho denuncias en esta comisión, ha hecho un enunciado sucinto de una serie de hechos que él estima pueden revestir el carácter de delito. Luego el capitán Harvey nos pregunta a los miembros de la comisión cómo se hacen las denuncias, dónde se hacen las denuncias. Yo le quiero contar al capitán, yo entiendo que no necesariamente se entienda o lo sepa alguien que no es abogado, pero el que es abogado sabemos que tanto el Código de Justicia Militar como el Código de Procedimiento Penal, el nuevo y el antiguo, establecen dónde y cómo se hacen las denuncias por hechos que pueden revestir el carácter de delito. En este caso, los delitos militares en un determinado lugar y los otros, ¿cierto? Sabemos que son denuncia de carabineros, las policías en este caso, Ministerio Público, directamente ante el juzgado de garantía vía querella, etcétera. No me voy a explayar en eso. ¿Alguien tiene alguna duda de que la justicia militar está haciendo su trabajo cuando ha encausado porque el sistema, la nomenclatura es la del sistema antiguo, no ha formalizado, sino que ha sometido a procesos generales en servicio activo, a varios generales en servicio activo? Tiene sometido a proceso a comandantes en jefe, excomandantes en jefe del ejército. Que este Congreso Nacional, de manera excepcionalísima, intervino en el proceso de rotación de los miembros de los ministros de las Cortes Marciales para asegurar que continuara con el conocimiento de estas causas la ministra Rutherford. ¿Alguien tiene duda de que está funcionando el sistema, de que la justicia está investigando, que más allá, ¿cierto?, de que se trate de delitos militares, que tengan un tratamiento especial, la justicia de este país está funcionando? A mí no me cabe mucha duda de que está funcionando. Entonces, ¿por qué suponer que todo lo que él le iba a relatar al ministro de Defensa iba a quedar en el absoluto olvido si se hacían las denuncias en los lugares que correspondan? Entonces,
le contesto entonces, capitán Harvey, su pregunta. ¿Dónde se hacen las denuncias? La ley lo establece meridianamente claro. Y usted ha tenido asesoría de abogado, y no voy a prejuzgar su situación, no es mi intención. Y esos abogados, me imagino, le señalaron dónde hacer las denuncias. Por último, para claridad del capitán señor Harvey, habiéndose conocido los hechos que están relatándose, que creo que es lo central de esta conversación, que es si su pase a retiro, o bueno, el Instituto de Rigor no está en retiro, pero su baja de la institución era o no legal, eso es lo que estamos discutiendo. Fue conocida por los tribunales, fallado por la Corte Suprema. A esta Cámara de Diputados, por el principio ya centenario de separación de los poderes del Estado, no le correspondería pronunciarse, y escucharlo a usted nos sirve para efectos de ver qué podemos hacer en términos legislativos hacia adelante, pero en ningún caso nos corresponde a nosotros pronunciarnos más allá de lo que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia determinó. Eso lo quiero dejar claro para que no vaya a haber confusión y alguien pueda pensar que nosotros vamos a entrar a conocer los hechos. De hecho, tenemos provisión constitucional de hacerlo. Dejo las preguntas y espero, presidente, que en lo sucesivo nos atengamos a lo que el ministro ha señalado, que nos ha informado. ¿Por qué cursó la baja? Porque la Corte Suprema de Justicia se pronunció, entonces estaba ya el sustento para proceder a ello. Gracias. Gracias. Me están activando el micrófono. Sí. Hay más palabras pedidas, solo para aclarar. Don Rafael creo que es abogado, ¿no? Y quizás se refería al diputado Borde, a mí que soy ingeniero, no abogado. Don Rafael Harvey es abogado. Señor secretario, las palabras, ¿quién las tiene solicitadas? Presidente, a través del sistema, el diputado Urrutia, don Osvaldo, y enseguida el diputado Romero, don Leonidas. Gracias, señor secretario. Diputado Urrutia. Gracias, presidente. A ver, yo recibí en 2 oportunidades al capitán Harvey. A él le consta en mi oficina. Creo que la primera fue el año 2016 o 2015, final 2015, y después como un año después. En aquella oportunidad él me manifestó que habían recursos pendientes que él había presentado en la justicia, los hechos que a él lo afectaban, producto de las denuncias que había hecho por corrupción contra un par de oficiales que eran superiores jerárquicos de él. Pero quiero hacerle yo algunas preguntas porque asimismo, como lo ha dicho el diputado Desbordes, y quiero recordarles que aquí han habido pronunciamientos de la Corte de Apelaciones, de la Corte Suprema, de la Contraloría con respecto a su caso, que ha sido bastante extendido. Llevamos alrededor de 5 años desde que se hicieron estas denuncias. Usted recurrió primero de protección contra lo decidido por la Junta de Apelaciones del Ejército, que mantuvo la decisión de pasarlo a la lista de retiro. No nos olvidemos que la Junta de Apelaciones es el proceso siguiente después de que usted fue calificado. Y que con fecha 7 de junio del año 2019, o sea, hace aproximadamente un año, falló señalando en el considerando 12º, abre comillas, que el proceso de evaluación del recurrente se ha ceñido al régimen jurídico aplicable a las calificaciones de las Fuerzas Armadas, no vislumbrándose arbitrariedad o una decisión desprovista de motivación. Eso es lo que dice la Corte de Apelación. La Corte Suprema, por su parte, confirmó lo resuelto por la Corte de Apelaciones, con fecha 3 de enero de este año, reciente, declarando así la legalidad de lo resuelto por el Ejército en cuanto a pasar a la lista de retiro al capitán Harvey. Esos son los hechos en la justicia, como también lo señaló mi antecesor. Anteriormente, tal como usted me señaló el año 2017, usted recurrió a protección impugnando las sanciones disciplinarias que se invocaron para calificarlo en lista 4, que es el supuesto para pasarlo a la lista de retiro. O sea, cualquier
Sabemos que las Fuerzas Armadas son 4 listas, 1, la 2 es la normal, la 3 condicional, la 4 es de retiro. Y también en esa instancia usted perdió. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó ese recurso. Y la tercera sala, la Corte Suprema, el 6 de junio del año 2018, confirmó el rechazo, concluyendo en su considerando séptimo, que usted no mencionó, abre comillas, que este modo, la inexistencia del comportamiento antijurídico por parte de las personas contra quienes se ha dirigido la presente acción cautelar, conduce necesariamente a su desestimación. Pregunta, ¿la Corte Suprema se equivocó? ¿La Corte de Apelaciones se equivocó? ¿Qué podría haber hecho el ministro si no es dar curso a lo determinado por los tribunales superiores de justicia? En los recursos judiciales que se fallaron en contra suya por la Suprema, además, el que representó al ejército no fue el propio ejército, fue el Consejo de Defensa del Estado. ¿Por qué el Consejo de Defensa del Estado avalaría la representación de acciones que supuestamente fueron arbitrarias? Y además, la Contraloría confirmó que, porque la ley no lo consideraba, que usted no estaba amparado bajo el beneficio, el derecho de protección del denunciante. Como lo ha dicho el diputado Pardo, fue una ley que se modificó hace poco tiempo por esta misma Comisión de Defensa durante el presente año. Entonces, si el Consejo de Defensa del Estado, la Contraloría, la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema han considerado que su retiro es legal, ¿todos se equivocaron? Esa es la pregunta, presidente. 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 Sí, que si no me activan el micrófono no me van a escuchar. Ahí sí. El diputado, sigue el diputado Leonidas Romero. Don Leonidas, por favor. No le escuchamos, diputado Romero. Todavía no se activa, le estoy dando la palabra, pero no se inicia. No. Bien, mientras le activan el micrófono, ¿les parece si adoptamos el acuerdo de escuchar a los parlamentarios? ¿Escucha, no? Romero, sí, es que queremos escucharlo con la calma de todo, y hace falta usted, y hay otras palabras pedidas, y escuchar al capitán. Entonces, ¿les parece extender la comisión para que puedan hacer uso de la palabra, que no se repita más a los parlamentarios que hemos hablado, sino los que faltan, el capitán Rafael Harvey, y luego levantamos la sesión? Sí, muy bien. Diputado Romero. Diputado Romero. A ver, presidente, yo no soy abogado, no he sido militar, soy todavía un simple técnico en administración de empresas. Quiero agradecer y felicitar la intervención del capitán Harvey. Yo me reuní con él un par de veces, una en mi oficina en Valparaíso y otra en el ex Congreso en Santiago, donde lo escuché atentamente, acogí sus inquietudes, recibí la documentación, y la verdad es que sí creo, bajo mi personal punto de vista, hubiera más funcionarios públicos, en este caso integrantes del ejército, que se atrevieran y se hubieran atrevido a denunciar la corrupción que tenemos en las instituciones, hoy día no estaríamos viviendo lo que está pasando en nuestro país. Heredamos, lo he dicho muchas veces, una galopante corrupción, pero hoy día está disparada en todo ámbito. Por lo tanto, yo creo que lo que está ocurriendo hoy día con el capitán Harvey no es sano. Yo, de verdad, lo felicito por eso, pero hizo aseveraciones documentadas, bajo mi personal punto de vista, gravísimas en contra del comandante en jefe. Yo sí o sí, presidente, solicito que el comandante en jefe, si no es la próxima, pero tiene que estar en la comisión, desmintiendo o entregando antecedentes, pero con respaldos. No me parece, no es que lo que dijeron, no es lo que me comentaron. Él es comandante en jefe hoy día del ejército. Quiero hacer otro paréntesis. Yo no estoy en contra de la institución, porque me han dicho incluso integrantes de esta misma comisión, no, Leonidas, que tú estás en contra del ejército. Perdón, yo no estoy en contra del ejército. Yo estoy en contra de aquellos que vistiendo el uniforme han cometido delitos, han hecho uso y mal uso de plata de todos los chilenos. Y hoy día, repito, el general Martínez, comandante en jefe del ejército,
tiene que venir a la comisión a dar explicaciones de las aseveraciones que hizo el capitán Harvey. Termino con esto. Capitán, lo felicito. La verdad es que hay que tener cojones y pantalones para decidirse a enfrentarse en la institución como el ejército a el comandante en jefe. Y usted lo está haciendo con antecedentes serios y responsables. Aquí se le ha pedido, y yo creo que no tendría por qué negarse, que se nos entregue su hoja de vida en la institución. No creo que encontremos un delito tan grave como lo que usted está denunciando. Por lo tanto, presidente, por su intermedio, una vez más, felicitar al capitán y esperar que el comandante en jefe prontamente esté en la comisión. He dicho, muchas gracias. Gracias, diputado Romero. Estimado secretario, creo que tiene la palabra también el diputado Jaime Tobado, ¿no? ¿Usted me puede corregir? Sí, presidente. Don Jaime. Sí. Buenas tardes a todos, a nuestro invitado, capitán Harvey, presidente. ¿Me están escuchando? Sí, fuerte y claro. Gracias. Presidente, mi posición respecto a esto es que yo hoy no voy a tomar partido por una tesis que ha presentado de manera muy completa el capitán Harvey y una carta, un oficio del comandante en jefe en que explica algunas cosas. Nosotros somos un órgano fiscalizador de las acciones del Estado y no podemos rehuir esa responsabilidad. Como aquí dijeron algunos colegas, hay cuestiones sobre las cuales los más altos tribunales de justicia ya se han pronunciado y yo concuerdo con que no corresponde entrar a discutir o rebatir esos fallos, pero en la exposición del capitán Harvey se han expresado un cúmulo de otras situaciones que son diferentes a las contenidas en los fallos de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema. Yo, por mi parte, presidente, me voy a tomar una semana para estudiar. Espero que la exposición del capitán Harvey la podamos tener por algún instrumento que nos permita poder leerla. Me imagino que esto está grabado y que se podrá tener a la vista. El oficio del comandante en jefe ya lo tenemos. Yo voy a recurrir a un grupo de abogados especialistas en la materia para que me entreguen un juicio fundado de esto. Yo creo que hoy esto no puede terminar aquí, pero tampoco creo que hoy sea el momento para dar un veredicto. Yo creo que se ha cumplido con nuestra responsabilidad de escuchar. Yo concuerdo con el diputado Romero de que hay cuestiones que no se pueden resolver a través de un oficio si no hay preguntas y contrapreguntas, y por tanto yo coincido que hay que invitar al comandante en jefe para una próxima reunión para que él pueda profundizar sobre algunas materias y abordar otras que no están en su oficio. Por lo tanto, presidente, lo que yo propongo es que el capitán Harvey responda a las preguntas que se le han hecho y que nosotros fijemos una nueva reunión para continuar analizando este caso. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Jaime Tobá. Don Juan Pablo, ¿hay otra palabra? El diputado Gabriel Asensio solicitó la palabra. Diputado Gabriel Asensio, ya tenemos una propuesta, la del diputado Jaime Tobá, así que al final vamos a tener que adoptar acuerdos. Diputado Asensio.
Muchas gracias, presidente. Muy brevemente, primero para saludar y felicitar al capitán Harvey. Repetir un poco lo que dice Romero, probablemente si nosotros tuviéramos a muchos capitanes o funcionarios haciendo el trabajo con valentía de hacer las denuncias que ellos creen que son necesarias, posiblemente las cosas podrían ser distintas en este país. Yo quiero manifestar por intermedio del presidente que no estoy de acuerdo con el diputado Pardo en el sentido de iniciar investigaciones personales sobre las personas que son los denunciantes. Sería mucho mejor si todas nuestras energías pudiéramos volcarlas para investigar a los denunciados, pero no a los denunciantes. ¿Por qué hacemos este mismo ejercicio equivocado? ¿Por qué, en qué circunstancias o por qué razones nos mueven a pedir ahora la hoja de vida del capitán Rafael Harvey para saber si ha sido sancionado 2, 3, 5, 10 veces solo por no creerle, solo por creer que efectivamente nosotros allí vamos a encontrar alguna respuesta, ¿no es cierto?, que sea distinta o que de alguna manera desmienta todo lo que Harvey ha hecho. Harvey ha denunciado corrupción en el ejército. Y eso pareciera ser meridianamente claro. Yo no tengo un drama con eso, y yo creo que probablemente nosotros no estamos tampoco revisando aquí esta no es una comisión investigadora. Aquí estamos tomando antecedentes de una situación que llegó a la opinión pública y nos llamó la atención a nosotros. Pero empezar a realizar estas investigaciones personales me parece que son absolutamente inadecuadas. Yo no quiero ser investigado por ningún otro diputado. No quiero. No me interesa. No tienen derecho. No tienen derecho. ¿Ya? Y si en realidad algo se me quiere preguntar a mí, claro, me lo harán en forma privada, pero no me hacen a mí, ¿no es cierto?, lo que hoy día se le pretende hacer a Harvey. Harvey es el denunciante y nosotros tenemos que protegerlo. Tenemos que protegerlo. No tenemos que afectarlo, intimidarlo, asustarlo. No tenemos que hacer eso. Él es el denunciante y sobre eso nosotros tenemos que construir una posible verdad para que las cosas, ¿no es cierto?, no vuelvan a ocurrir. Pero estoy absolutamente sorprendido de que nosotros podamos decir libremente acá que las denuncias permanentes podrían afectar a las instituciones. Si esto no es un problema de denuncias al voleo, o sea, a las instituciones les van a afectar los hechos de corrupción, eso es lo que los va a afectar, no el hecho de que una persona esté realizando las denuncias que correspondan. Pero tampoco le van a afectar, ¿no es cierto?, las denuncias o los recursos que la persona afectada quiera hacer para defenderse. Nosotros tenemos que proteger a aquel que se quiere defender permanentemente porque el poder del Estado o de las instituciones de repente es tan avasallador que no hay ninguna posibilidad de hacer algo distinto. Porque decirle, mire, señor Harvey, usted sabe dónde se denuncia, pero si Harvey ha dicho antes, ¿no es cierto?, que denunciar a una autoridad superior en un mando inferior es casi absurdo. No hay salida, no hay cómo hacerlo. No se puede hacer. Si eso lo hace y lo hace un téngase presente, bueno, debería llamarnos la atención a nosotros, pero no decirle a Harvey, por favor, Harvey, ¿usted sabe dónde tiene que denunciar? Entonces, yo quiero que tengamos un poquito más de sensibilidad con este tema que es complejo. Nosotros, yo no sé si tenemos que seguir o no tenemos que seguir. Probablemente sería bueno tener al comandante en jefe para saber cuáles algunos otros motivos, pero si nosotros no vamos a tener una decisión final, no nos corresponde tomar una decisión final, solo nos corresponde informarnos acerca de la situación, yo probablemente, ¿no es cierto?, no estaría tan de acuerdo con continuar con este tema, salvo que Harvey nos pida derechamente, mire, necesito que la Comisión de Defensa me apoye en tal o cual circunstancia. Quiero preguntarle, ¿no es cierto?, a Harvey, ¿cuál es la situación real hoy día? ¿Cuál es su situación? Efectivamente, ¿depende del presidente de la República su situación? ¿Solo está basado hoy día, toda su situación depende de lo que haga el presidente de la República? ¿O hay alguna otra, ¿no es cierto?, posibilidad o salida o escape, ¿no es cierto?, de todo esto? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Gabriel Asensio. Señor secretario. Presidente, en orden,
por sistema ha solicitado la palabra el diputado Guillermo Tellier y en segundo lugar el diputado Luis Pardo. Señor secretario, recordemos que dimos el acuerdo y no es nada por el diputado Pardo, pero sí aquellos que no han podido hablar tienen prioridad en esta ronda de preguntas. Le damos la palabra entonces al diputado don Guillermo Tellier. Está habilitado el audio, presidente. Gracias, presidente. Bueno, yo también en un par de oportunidades pude conversar con el capitán Harvey. Y siempre quedé con la duda de por qué las denuncias que él hacía no eran acogidas en el ejército ni en ninguna otra institución. Yo creo el personaje más fácil del juego. Señor secretario, ¿podemos silenciar los micrófonos de los otros participantes de la sesión, por favor? Gracias, presidente. Yo creo que no es el primer caso en que nosotros recibimos denuncia de un subalterno que hace denuncia a un superior y esto termina con la salida del denunciante, ¿no?, del servicio, y en muy malas condiciones, tanto en carabineros como también en el ejército. Entonces hay precedentes de situaciones como esta. Ahora, a mí me parece que sería muy malo que quedara dando vuelta una duda respecto a lo que aquí se ha dicho respecto al comandante en jefe y otras denuncias. Creo que eso sería muy malo para el ejército, porque ya el país entero conoce de la corrupción, de los hechos ilícitos que se han producido, y creo que todos nosotros queremos que se despeje esta situación, no que quede dando vueltas. Entonces, lo que yo diría, nosotros no somos una corte de justicia, pero lo que sí yo recomendaría es que nosotros pudiéramos, en lo que podamos hacer, intervenir para que organismos pertinentes se preocupen de esta situación. Y claro, el comandante en jefe también tiene derecho a defenderse ante esta comisión, de lo que aquí se ha planteado. O sea, yo creo que sí, habría que darle esa oportunidad. Pero me parece a mí que es grave, sería muy grave que esto quedara dando vuelta, porque la opinión pública no lo va a considerar muy bien, porque ya tiene una experiencia. Y podría esto incluso bajar las consideraciones que existen entre la opinión pública respecto del ejército y las Fuerzas Armadas. Y eso no es bueno para el país, ni bueno para las Fuerzas Armadas, ni para nadie, creo yo. Y también quiero decir que si es necesario darle otra vuelta al tema, como lo ha planteado el diputado Toa, yo estaría de acuerdo, si es que las circunstancias lo ameritan, ¿no? Y por último quiero decir que también quiero expresar que ha sido bastante valiente dadas las circunstancias el capitán Harvey al insistir durante tanto tiempo en tratar de entregar estos hechos a la Comisión de Defensa, que muchas veces tuvimos que rechazar que viniera acá por disposiciones legales, entre comillas, que impedían que lo pudiéramos escuchar. Al fin lo hemos escuchado. Es una lástima que ya sea tan tarde, digamos, pero por lo menos tenemos una idea y creo que mucha gente ha estado pendiente o está pendiente de esta sesión y está escuchando porque quiere saber realmente cómo reaccionamos los parlamentarios ante una situación como esta. He dicho, señor presidente. Presidente. Sí. Presidente. Secretario. Sí. Había solicitado la palabra la diputada Maya Fernández, pero bajo la mano, no sé si. Sí. La diputada Fernández, presidente. Diputada Maya Fernández. Yo quiero redondear, yo es la primera vez que me toca escuchar al capitán Harvey, no había podido escucharlo, salvo por las noticias que claramente hemos leído. Así que también asumo que lo que ha dicho el diputado Toá de estudiar aquí los antecedentes entregados, creo que es importante. Yo creo que cualquier siempre denuncia de corrupción siempre tiene que ser investigada y tomársela con toda la seriedad. Nos ha pasado a nosotros en el propio Congreso.
por tanto siempre se tiene que tomar con esa seriedad. Tiendo a compartir con el diputado Asensio y entiendo el diputado por su intermedio Pardo va a tomar la palabra después, porque no entiendo lo de la hoja de vida. No sé, nosotros no juzgamos a alguien por su hoja de vida. Sobre todo cuando viene a la persona invitada, en este caso el capitán, viene ¿cómo se llama? A dar toda una serie de acontecimientos sucedidos. Entonces, claro, nosotros salvo mostrarlo y hacerla pública como una forma de justificar quiero usar bien la palabra, yo no soy militar, pero su retiro, espero haberlo dicho bien, creo que no corresponde, no sé, creo que lo importante es que aboquemos los temas de fondo. Creo que también corresponde obviamente escuchar al comandante en jefe, y eso es público. Además, esta comisión muchas veces es escuchada por otras personas, no solamente por quienes somos miembros de la comisión, así que me interesaría también escuchar al diputado Pardo por su intermedio que viene posterior, porque yo creo que aquí cualquier hecho siempre tiene que ser investigado, y me acojo también lo que ha dicho el diputado Toá, lo veré con él también, incluso de tener los antecedentes entregados por el invitado a la comisión, a quien yo no había escuchado anteriormente. Muchas gracias. Gracias, diputada Maya Fernández. Bien, señor secretario. Sí, presidente. Lo que pasa es que tenía la palabra la diputada Loreto Carvajal, pero me dice si puede hablar primero el diputado Luis Pardo. Pero teníamos la norma de que primero los diputados que no habían hecho uso de la palabra. Sí, es que establecimos esa condición, diputado Pardo, pero vamos a continuar en otras comisiones igual, porque tenemos ahora que concluir esta comisión, escuchar al diputado, o sea, al capitán Rafael Harvey, concluir la comisión y continuar con la siguiente. Entonces, ¿le parece que estos minutitos le damos la palabra al diputado Loreto Carvajal, que no vamos a poder extenderlo más, y tenemos que pasar al siguiente tema que ya les preocupa a varios integrantes, lo manifestaron al inicio de esta sesión? Diputado Loreto Carvajal. Disculpe, diputado Pardo, no es nada personal, por supuesto, es en función del acuerdo que hayamos adoptado. ¿Dónde está la diputada Carvajal? Aquí. Gracias, presidente. No sé si se está escuchando. Sí, perfecto. Muchas gracias, que tuve muchos problemas para poder conectarme a la comisión. Lamento y pido disculpas tanto al capitán Harvey como también a ustedes, porque no pude escuchar el relato. Pero a diferencia de algunos colegas, debo anticipar que sí tuve ocasión de escuchar al capitán Harvey en ocasiones en que él me solicitó audiencia, y la verdad es que lo que él mencionaba y que fue puesto también hoy día, entiendo, en el conocimiento de la comisión, era bastante, por así decirlo, a mí me creó bastante convicción. Y el hecho hoy día de conocer que efectivamente fue dado de baja, a mí, quiero ser muy franca, no me sorprende, porque había desde luego un ánimo y al parecer una intención que por ahí era la fórmula que tenía en este caso el ministerio, de oponerse a ciertas denuncias que yo creo desde toda lógica nosotros tenemos el deber de no solo de conocer, sino que efectivamente conocer los antecedentes por ambos lados. En mi rol como diputada, yo siento que la fiscalización no tiene ninguna disposición en contrario que impida a un comandante en jefe o a quien sea de escuchar cuando hay, obviamente, ahí en duda ciertas acciones, ciertos valores que deben ser, obviamente, seguidos por cada individuo y sobre todo en Chile. Yo solo decir que me parece sumamente lógico que nosotros escuchemos al comandante en jefe, que no podemos quedarnos, yo en lo personal no me puedo quedar con las declaraciones que han habido en el sentido de que se ha dado de baja por mala conducta, porque evidentemente aquí hay antecedentes suficientes, sustento, que insisto, crearon en mí bastante convicción para entender que efectivamente las denuncias debieron ser acotadas, agotadas, y debiéramos tener los antecedentes, obviamente, respecto a qué ocurrió con aquellos hechos que nos permitan de la misma manera tener la convicción, tal vez desde el punto de vista del ejército, que esta dada de baja o esta forma que ha tomado, ¿cierto?, para sacar de su fila al comandante Harvey tiene un asidero que va más allá de la sola mala conducta que insinúan o que declaran. Yo creo que es de toda lógica, y en lo que a mí me corresponde yo felicitaría a la comisión, tal cual lo ha hecho el diputado Tellier, lo ha hecho también algunos colegas,
de poder conocer la opinión del comandante en jefe del ejército y al mismo tiempo seguir también, ¿por qué no decirlo?, escuchando al comandante Harvey lo que respecta. Yo creo tener ese derecho y lo hago presente ante usted, presidente, que se pudiera obviamente tomar y conocer desde luego qué pasó allí y obviamente qué curso se le dio a aquellas denuncias o a aquellos elementos de juicio que además con muchas pruebas fue siempre expuesto de manera seria, de manera responsable por parte del capitán Harvey. Gracias, presidente. Gracias, diputada Loreto Carvajal. Le ofrezco la palabra a don Rafael para que pueda referirse. Rafael, tenemos problemas de tiempo, como suele ocurrir en las comisiones, que queremos hablar muchos más temas de los que nos alcanza. Entonces, tenemos 10 minutos para poder referirse y vamos a continuar con esto luego en otra sesión. Sí. Bueno, señor presidente y honorables diputadas y diputados, sobre las preguntas, bueno, voy a hacer tratar de responder con alguna lluvia de ideas varias. Pero lo del diputado Pardo, bueno, de entregar la hoja de vida, sí, por supuesto. No tengo ningún problema, me debería llegar una solicitud de transparencia y entregarlas y así, por supuesto, puedan comparar con lo que ha expuesto el comandante en jefe. Luego, comentar que, bueno, por supuesto que yo vengo diciendo hace muchos días e instancias, e incluso años, de que efectivamente el comandante en jefe falta la verdad. No porque sea la institución de comandante en jefe va a ser una persona perfecta y que no puede faltar la verdad, no. No, si tenemos ejemplos, insisto, del año pasado, 2 ex comandantes en jefe, algo sintomático. Luego, le quiero decir a algunos también que existe el legítimo temor de denunciar, y le quiero también decir, y me falto al honorable diputado de Deportes, que pida, quizás de manera secreta al ejército, o por transparencia, o mediante la comisión, el listado de quienes han denunciado a algún superior, pero como corresponde, no escondido, en el anonimato, porque finalmente para cumplir con la disciplina, los militares no denuncian, no hacen nada, no, y denuncian de otras formas. Y el militar no puede denunciar de manera anónima. Ahora, lo que se hace con la denuncia anónima es desde un principio decir, ¿por qué anónima? O preguntarse, ¿por qué anónima? ¿Por qué? Yo pregunto, ¿por qué anónima? Porque sabemos y damos por hecho que al denunciante lo van a liquidar. Es una premisa. Si no, diríamos, bueno, hagámoslo de frente. Como dice la ley 20.205, con firma, con identificación, con los antecedentes, y el que no pueda comprobar esos antecedentes significa la baja. A mí nos están llamando a retiro por no comprobar antecedentes gravísimos contra el comandante en jefe. No puedo dar más detalles, pero gravísimos. No puedo dar más detalles porque el ministro de Defensa se negó a recibirme en audiencia. Superior directo del comandante en jefe. No le interesa lo que hace su subordinado. No le interesa. Y el tenor de las 32 solicitudes que hizo el ministro de Defensa son gravísimas. Entonces, claro, entiendo, el honorable diputado de Deportes me dice, bueno, esta es la forma de denunciar. No, si lo sé perfectamente, honorable diputado. Perfectamente. Y por eso hice el ejercicio, señor diputado, hice el ejercicio de qué es lo que pasa en cada estamento cuando alguien quiere denunciar. Insisto, es sintomático. No hay ningún denunciante de los hechos del general Fuentealba, 3.500 millones malversados, o apropiados, o defraudados, y de los 4.500 del general Oviedo. Ninguno. No hay ningún denunciante de eso. Entonces, por favor, no me digan, no, que no sabe dónde denunciar. Bueno, artículo 131 también del Código de Justicia Militar, inciso 2. Ante la autoridad que corresponda, y esa autoridad lo mandará y lo elevará a los juzgados de justicia, a los tribunales de justicia. Pero la ministra Romy Rada, porque ha hecho un excelente trabajo y con quien, insisto, he tenido que entregar antecedentes que no ha querido recibirlo el ministro. Gravísimo. No puedo decir más para no revelar la investigación, pero gravísimo. Si la comisión lo puede pedir de manera secreta, sería bueno. Y ahí también está la explicación por qué el comandante en jefe insiste tanto en el retiro del capitán Harvey. ¿Por qué? Porque uno de los denunciados. Uno de los denunciados por eventuales fraudes. Él, el comandante en jefe actual. Sí, él. Y eso también es lo que venía a denunciar yo en la comisión cuando me invitaron el 20 de noviembre del 2018 y que
quedó sin efecto unos días antes. Eso es. Sobre lo que dice el diputado Urrutia, el honorable diputado Urrutia, a quien yo, por supuesto, agradezco las veces que me ha recibido en audiencia. Claro, me dice, ¿están todos mal? Bueno, sí, estaban todos mal. Estaban todos mal. Porque el Contralor General de la República, desde la administración anterior, venía en un dictamen argumentando, y los dictámenes son obligatorios para la administración, venía argumentando que no hay protección para el denunciante de corrupción en la Fuerza Armada. No hay. No se le aplica la ley 20.205. Y eso, ese dictamen de que decía no se aplica la protección de los denunciantes de corrupción por la 20.205, lo tenían enmarcado y termolaminado en el comando de personal porque era rienda suelta a la corrupción. El Contralor dijo, oye, a mí me lo han respondido por escrito, cuando yo dije, oye, me tiene que proteger, ¿cómo? No es que el Contralor dijo, el Contralor, son actos obligados, su condición de denunciante de corrupción no está en duda, en ningún minuto, me lo responden por escrito el comandante y jefe, no está en duda, no, pero el Contralor dijo que no podemos proteger a los denunciantes, lo siento. Sí, están todos mal, el Contralor también, y si no fuera por una causa, un recurso de protección que yo interpuse en contra del Contralor, acusándolo de perpetuar los actos de corrupción en las Fuerzas Armadas, y que la Corte Suprema falló a mi favor y le ordenó cambiar un dictamen, o sea, le dijo al jefe, a la máxima autoridad chilena que tiene que velar por la rectitud y la legalidad de los actos administrativos, le dijo, usted actuó de manera ilegal y arbitraria, como Contralor, cambie su dictamen y proteja a los denunciantes. Resulta que el autor de ese, no con mis abogados como creen algunos, no, solo. Bueno, fui a la Corte, dictaminó o sentenciaron a mi favor y le ordenaron al Contralor cambiar eso. La Corte Suprema, cuando falló el 3 de enero de este año y dijo, no, mire, a usted hay 2 votos que dicen que sí le corresponde la protección, 2 ministros. Bueno, y 3 ministros dicen que no. Bueno, cambió, no sé si extrañamente o no, pero cambió la integración. No integraron los mismos ministros de la Corte Suprema que sí, esa misma sala falló a mi favor ordenando al Contralor que cambiara su dictamen. Bueno, pero no todo se puede dejar en manos de la justicia. Y ahí me voy también a la afirmación y la pregunta del honorable diputado Asensio. Pregunta si depende del presidente de la República, por supuesto, de nadie más. Y el comandante en jefe, y yo me hago responsable de esto, lo está exponiendo al presidente. Y lo está exponiendo en el peor momento. Quizás muy conveniente porque la atención es la pandemia, por supuesto que sí, mucho más importante que yo, pero lo está exponiendo. Y nos está exponiendo como Estado de Chile a no cumplir con las convenciones y los tratados internacionales. Que extrañamente he visto distintos decretos de retiro simultáneos, de otros oficiales simultáneos al mío. Y todos dicen por orden del presidente, cumpliendo la Constitución, por supuesto. Y lo que hace el comandante en jefe, no es que yo lo quiera desautorizar, es una mera propuesta. Y si el presidente Piñera tiene más antecedentes, bueno, dirá que no. Así como ha llamado a retiro a oficiales de Carabineros, directores generales. Bueno, dirá que no, porque es una mera propuesta, nada más, y así lo define la legislación. Entonces, ¿depende del presidente? Sí, y de nadie más. Sobre lo que también decía el honorable diputado Urrutia, del Consejo de Defensa del Estado. El Estado parece, o el Consejo de Defensa del Estado, desde mucho antes que la actual administración y gobierno, tiene otros intereses. Al parecer que no son del Estado. Defiende a rajatabla lo que haga el ejército. Defendió a rajatabla mi pase a complemento, pero con pezuña, con todo lo que podía, con un ejército de abogados, para que me pasaran a complemento. Sabía que era un acto ilegal y arbitrario, que no se estaba cumpliendo la ley, igual lo defendió. ¿Por qué? Porque ellos entienden que tienen que defender al ejército. Pero no entienden que el ejército no es el Estado es todo el país, es toda la nación, son todos los chilenos, los compatriotas, es todo un Estado, y los intereses del Estado sí están por defender al denunciante. Y fíjese que en la tramitación, si uno se va a los argumentos de la última sentencia, 77605, que algunos estamos por el considerando 11, como el ministro, y yo estoy por el considerando 22, pero sí creo que el comandante en jefe lo engañó al solo mostrarle el considerando 11. Fíjese que el Consejo de Defensa del Estado le pide a la Corte, oiga, no le otorgue la protección al denunciante Harvey. Esos son los intereses del Estado. Que sigamos con la misma corrupción de siempre.
yo no tengo nada que ocultar en la hoja de vida. Lo que ha tratado el comandante en jefe de hacer es un acto repudiable. Repudiable porque incluso él, y lo confesó, no lo confesó, lo comentó don Santiago Pavlovich, un periodista destacado de TVN y reconocido, lo dijo en televisión. Dijo, el comandante en jefe me citó, hablé con él en junio del año pasado. Y hablando con él me mostró una carpeta roja de Harvey. Uy, pero con faltas menores, que invitó a la polola, que al parecer una riña. Bueno, toda esa carpeta roja se llama CPS y es privada. También vulneró el comandante en jefe la protección a la vida privada. Pero peor que eso, en esa carpeta roja se contienen, no sé por qué, se contienen antecedentes que ya fueron juzgados, investigados, apreciados, y ninguno fue en mi contra. Sobre la riña, bueno, legítima defensa. Sobre la polola, quedó sin efecto la sanción. Entonces, hablemos de cosas concretas. Lo único concreto acá es la hoja de vida. Y yo acabo de decir cuál es la única sanción que tuve el 2009 por decir que un coronel era ladrón. Y realmente era ladrón. Y lo he dicho muchas veces, en distintos medios de comunicación. Todavía no me llega una querella por injuria y calumnia de ese coronel, porque es un ladrón. Y no lo digo yo, lo dice la Contraloría General de la República. Entonces, y sobre los fallos de la Corte Suprema, bueno, no, aquí al parecer no, por supuesto que pensamos distinto. Está considerando 11, que hizo una cosa, y el considerando 22. Pero alguien podría creer que la Corte Suprema no quiere proteger a los denunciantes. Alguien podría pensar que no, que quieren que echen a Harvey, está todo bien. Bueno, yo tengo distintos antecedentes, estamos leyendo distintos considerando. Y en la sanción de informe especial no dice que la sanción estuvo muy bien impuesta y ajustada a derechos. Falso. Dice, no es la vía idónea para impugnarla. Y como no era la vía idónea, presentó un recurso de invalidación ante la autoridad administrativa que todavía no tiene respuesta. Todavía no tiene respuesta. Entonces, aquí hay algo, insisto, sintomático. No hay denunciantes. No hay. Los que les ha pasado algo, claro, han denunciado, pero miren, yo hasta hace muy poco en servicio activo se acercaron muchos suboficiales y oficiales a hablar conmigo. Muchos. Todos me decían, mi capitán, ¿usted cree que alguien se va a atrever a denunciar si la señal es clarísima? Con lo suyo, es como que hubiesen colgado, me lo dicen ellos, eso han colgado a alguien en la plaza. Miren, el que denuncia le va a hacer esto. Complemento, estando en lista 1. Complemento, no vamos a cumplir la ley, vamos a pasar a complemento no cumpliendo la ley, porque después no va a pasar nada. No le ha pasado nada a los responsables, un acto ilegal y arbitrario, no le ha pasado nada, está en la impunidad, está totalmente en la impunidad. Bueno, no va a pasar a complemento, a retiro, y lo vamos a encarcelar. Ahí también está la pregunta del señor presidente de la comisión. Por supuesto, estuve 3 semanas en prisión preventiva, porque un fiscal pensó que había desorden. Entonces, un fiscal militar, señal, ¿cierto? Un fiscal militar, exactamente, señor diputado. Un fiscal militar pensó que había desorden. Y lo más impresentable, y aquí quiero hacer un emplazamiento, o que por favor esta comisión me ayude en eso. Mire, a mí me anotaron en mi certificado de antecedentes, nunca había sido procesado ni condenado, nada. Lo que le han dicho al diputado Pardo es comidillo, copucha, de la barata. Eso es lo que le ha llegado, lo que han intentado incluso las redes sociales de hacer, eso es falso. Entonces, me anotaron en mi certificado de antecedentes condenado por sedición. Me lo anotaron el 22 de septiembre del 2015. Voy a cumplir 1 año absuelto y todavía tengo esa anotación. Incluso hice el ejercicio el año pasado y como yo me comprometo y entiendo que por ley, por supuesto que aquí en esta comisión hay que decir la verdad. Confieso y expongo ante esta comisión que el año pasado hice el ejercicio y pedí trabajo en una parte. Simultáneo, pedí trabajo a una organización. Me pidieron el certificado de antecedente y me dijeron, no, usted queda afuera porque tiene certificado de antecedente, pero si estoy absuelto y le entregué la sentencia. Mire, 11 de junio del 2019, estoy absuelto. No, está condenado, aquí dice, condenado. Entonces yo le pediría al comandante en jefe que por favor tenga la última deferencia después de haber propuesto mi retiro, de retirar esa anotación. Porque no sabemos cuándo la Corte Suprema me va a declarar absuelto definitivamente, porque él apeló para que me condene. Pero el comandante en jefe no tiene ningún problema con los que todavía están en servicio activo
procesados por la ministra Rutherford, confesos, también voy a entregar a la comisión los nombres, porque al comandante jefe no le interesan, y lo sabe, oficiales y suboficiales, confesos de fraude al fisco en servicio activo, pero de ellos no se propone el retiro. Y a otros se les asciende, estando en prisión. Insisto, traté de informar esa situación al comandante en jefe, no hizo nada. El ministro tampoco, fue donde la ministra Rutherford, y cuando ella pidió un informe, recién ahí bajaron las calificaciones, no las calificaciones, el grado de lo que estaban confesos. Ahí ella tuvo que hacerlo. Entonces estamos descansando todo en la justicia, la autoridad administrativa no puede hacer nada. Miren, y una vez, el 30 de septiembre del año pasado, en la comisión, el honorable diputado Romero le preguntó al comandante en jefe, le dijo, comandante en jefe, ¿por qué siguen proponiendo el retiro de Harvey? Que yo tengo entendido que no ha cometido ningún delito tan grave. El comandante en jefe le dijo, señor diputado, yo lo voy a enviar, antecedentes gravísimos. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Yo no sé si se lo habrá entregado al honorable diputado Romero. Pero le quiero decir que el comandante en jefe avala lo siguiente. Por ejemplo, esto pasó hace muchos años, pero los condenados por Antuco, que son 3 oficiales, aparte del mayor Cereceda, pero 3 otros oficiales, siguen en servicio activo. Siguieron ascendiendo, sin problema. ¿Qué será más grave haber participado en informe especial? ¿O eso? Hay procesado por fraude al fisco, que voy a entregar la identidad. El coronel Masalleras tiene un informe de la Contraloría de malversación de 38 millones de pesos. Ahí está, servicio activo. Ningún problema. Y yo no le he robado a nadie. Al contrario. De hecho, todavía se me está debiendo, como a los soldados con cripto se les cobró el 2015, soldados con cripto de escasos recursos y familias vulnerables. Se les cobró 3.000 pesos. Para ellos sí es plata. Para ellos sí. Se les cobró, se les lucró con ellos. Se les cobró de más. Porque el ejército no tenía plata para eso. Sí, en forma paralela al 2015, el general Oviedo, según el proceso, gastaba 150.000 pesos en chocolates. Capitán, distinta. Disculpe que lo interrumpe. Hay conversaciones también. Va a fracasar la siguiente sesión si no levantamos esta. Nosotros en la siguiente sesión vamos a seguir hablando de otros temas, puntos varios, y también una solicitud para poder hablar del diputado Pardo porque fue aludido y no alcanzamos a hacerlo acá. Entonces ahora nos vamos a desconectar de esta sesión. Este tema, por lo menos de su exposición, va a quedar hasta acá. Nosotros vamos a solicitar la exposición del ejército y vamos a tomar algún acuerdo en la siguiente sesión. ¿Ok? Entonces nosotros ahora levantamos esta sesión y nos encontramos en 3 minutos directamente en el siguiente enlace, en la siguiente sesión. Los diputados y diputadas podrán acceder mediante el trabajo de comisiones en la página web, de igual forma que accedimos a esta. Nos encontramos en unos minutos. Realmente, capitán, le agradecemos su exposición. Creo que algunos todavía no ponderan la gravedad de los hechos y es importante para nosotros no dilatar esto, como creo que sí ha ocurrido por parte del Ministerio de Defensa, al no acoger las 30 solicitudes y al no presentar a nosotros información clara que pueda fundamentar la firma. Y eso es, porque la máxima autoridad civil en el área firmó el decreto de su baja. Vamos a ir a la siguiente sesión. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.